Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Francisca. Em, Bien, bienvenidos. Como decía Francisca, bienvenidos a todos a nuestra sesión. Vamos a comenzar revisando los resultados de aprendizaje de la misma. Bien, lo que esperamos abordar durante esta sesión y esperamos que todas y todos ustedes sean capaces de lograr es orientar la lectura e interpretación de los resultados de la encuesta de retroalimentación a la docencia virtual por parte del estudiantado, por un lado, y además identificar aspectos prioritarios del curso para abordar en un plan de mejora que, por supuesto, sea lo más factible y lo más implementable en el corto plazo. Para empezar, sí, queremos recordar un poco que quienes ya han venido a más talleres de los distintos ciclos que hemos tenido. Ya saben que hemos siempre enmarcado todo lo que presentamos en la enseñanza remota de emergencia, pero para quienes son nuevos, quisiéramos recordarles un poco en qué consiste y por qué es tan importante tener presente este contexto en el que estamos a la hora de abordar los procesos formativos. En primer lugar, la enseñanza remota de emergencia es un modo de enseñanza temporal que está caracterizado por haber sido iniciado por una situación de emergencia sanitaria en nuestro caso, que impide la realización de actividades presenciales de manera segura. A diferencia de las experiencias o de las instancias de formación virtual tradicionales, hay dos como particularidades que nos gustaría destacar y que creemos son fundamentales para entender este contexto. En primer lugar, el sentido de urgencia de la transición. Nadie nos dio un aviso, nadie nos preparó para este contexto, y eso hace que tengamos que hacer cambios rápidos, como ustedes, nadie mejor que ustedes en realidad para saber lo urgente que fueron las transiciones que se vivieron en marzo y en abril, incluso a esta altura. Así que eso por un lado, la urgencia de la transición. Eso tensiona el contexto. Y por otro lado, el permanente contexto de adversidad que significa estar en medio de una pandemia. Las consecuencias sociales, económicas y personales de salud que están viviendo en general toda la comunidad y todo el país, toda la comunidad universitaria, pero también todo el país. Tensiona de manera constante y tenemos que estar alerta y pendientes de nosotros mismos durante todo el tiempo. Entonces, yo creo que aquí ya sale a la luz por qué es tan importante tener esto presente. Si no se considera la variable contexto en el cual nosotros estamos y consideramos esto como mera educación virtual, caemos en el riesgo de ponernos en presión y en unas condiciones que no responden al sentido crítico del momento. Y esto tiene consecuencias múltiples, pero principalmente en la salud mental de quienes participan de nuestra comunidad universitaria. Es por eso que es necesario que los procesos formativos que propongamos mientras estemos en esta situación, que no sabemos cuándo se va a acabar, comprendan estas diferencias para poder presentarse de manera acorde. Entonces, les hemos pedido, tanto cuando llegaron como cuando les enviamos las credenciales para participar en esta sesión, les enviamos también un link a un formulario. Quisiéramos darle una última oportunidad a quienes quieran participar, y ya muchas personas han respondido, pero quisiéramos reiterar la invitación a contestar este formulario muy breve, tiene solamente 2 preguntas, donde les pedimos que de todos los desafíos que han enfrentado en la transición a una docencia remota de emergencia, nos destaquen 2 aspectos. En primer lugar, aquellos cambios que ustedes implementaron y que tuvieron buenos resultados durante la primera mitad del semestre. Cosas que probaron y que funcionaron. Y en segundo lugar, nos gustaría pedirles que destaquen una práctica que implementaron en esta primera mitad del semestre y que no resultó como ustedes esperaban, ¿cierto? Y que ya están pensando cómo mejorarla. Algo que ustedes puedan destacar. Vamos a dar algunos minutos para que puedan responder esto. Y mientras tanto, con mi compañera, con Ángela, vamos a revisar algunas de las respuestas que ya nos han llegado. Ángela. Yo no lo puedo ver porque estoy... Estás presentando. Sí. Bueno, si quieres te puedo ir contando. Yo lo tengo aquí en pantalla. Ajá. Si quieres te cuento un poco lo que han mencionado en torno a la primera pregunta. Lo primero que les pedimos. Aquellas cosas que probaron en este contexto de emergencia y que tuvieron buenos resultados.
Algunas personas mencionan disponer a través de cursos el material de la clase virtual con anterioridad y después revisarla en detalle en el horario de clases. Por otro lado, también mencionan seleccionar la relevancia de contenidos de la asignatura, algo que hemos tratado también en otros momentos de los ciclos de formación, es decir, priorizar aquellos aspectos del curso que vale más la pena dedicarle tiempo durante el contexto en el que estamos. Aprovechar las potencialidades de la herramienta de las salas de Zoom para poder hacer actividades y tareas atractivas. Y tal vez como última práctica que me gustaría destacar, los 10 minutos iniciales para saber cómo están los y las estudiantes en el contexto de lo que estamos viviendo. No sé qué te parecen. Mientras siguen llegando respuestas. Me parece excelente. Igual es importante considerar siempre todos los elementos que nos están resultando en nuestra práctica, y también pensar en aquellos que no nos están resultando tan bien, y en ese sentido la posibilidad de tener una reflexión permanente sobre lo que estamos haciendo siempre es relevante, ¿no? Tal cual. Ya, hoy siguen llegando muchas respuestas. Hay una acá que me llamó la atención. Mira, dice cambiar las evaluaciones de sincrónicas a asincrónicas. Seguramente alguien que empezó a experimentar y que probó las pruebas tal y como lo estaba haciendo de manera presencial y se dio cuenta de que en realidad no funcionaba tan bien y decidió cambiarlos de manera asincrónica. Es decir, con el tiempo desfasado, no en vivo. Sí, siempre es importante pensar eso, y un poco lo que tú decías al principio, de entender que la docencia remota de emergencia no es simplemente traspasar lo que uno hace en lo presencial a una plataforma, digamos, sino que hay que pensar qué cosas también están influyendo para los estudiantes que puedan efectivamente participar, por ejemplo, de las evaluaciones, tanto de las evaluaciones como de las actividades, etcétera. Entonces, tal vez diversificar las formas, no solo hacer cosas sincrónicas, sino también asincrónicas y al revés, ¿no? Tal cual. Hacemos, bueno, y también alguien que mencionaba ahí, por supuesto, que nos gusta siempre destacar, el disponibilizar las clases para que las y los estudiantes que, por motivo que sea, temas de conexión, de tiempo, de espacio, no puedan participar en las sesiones sincrónicas, también puedan ir a clases, también puedan ver lo que vieron en la sesión. Pasemos ahora a revisar las respuestas a la segunda pregunta, aquellas cosas que probaron y que no resultó como esperaban. En uno de los cursos que coordina uno de los participantes, señala que pensaban evaluar mediante controles semanales. Sin embargo, tuvieron que dejar de hacerlo porque generaba demasiado estrés a las y los estudiantes. Sin embargo, acá hay una práctica que también me gustaría destacar para seguir haciendo durante la segunda mitad del semestre, que es el escuchar a los estudiantes y responder un poco a cómo ellos y ellas responden a lo propuesto en la instancia formativa. Cosas que no resultaron también relacionadas con los aspectos técnicos, sí, el uso de Zoom, y también como los límites que tiene la plataforma en términos de la concentración y la disposición de las y los estudiantes para poder estar en una sesión demasiado tiempo conectado, destacan. También destacan el trabajo en grupo. O sea, señalan que los trabajos en grupos también podrían haber funcionado un poco mejor. No es tan práctico hacerlo en las condiciones en las que estamos como lo eran las sesiones presenciales. Y tal vez un último que me gustaría destacar tiene que ver con las clases sincrónicas. Señalan que no han podido funcionar. Eso, no sé qué te parece. Cosas que ya hemos escuchado a lo largo del ciclo. Exacto, que es importante lo que tiene que ver con
con poder entender la situación de los estudiantes, ¿no? Y la situación también de nosotros, porque efectivamente en esta circunstancia uno de alguna u otra forma abre la intimidad de su hogar, ¿no? Y eso puede ser complejo para algunos o algunas estudiantes, al igual que para algún o alguna docente. Entonces, igual como de alguna manera somos capaces de entender eso, por un lado. De repente nos decían algunos profesores, me acuerdo en otra videoconferencia, que los estudiantes no encienden sus cámaras, ¿no? Igual eso es complejo en el sentido de que uno no les ve las caras, pero tal vez también pensar que es complejo para los estudiantes mostrar su intimidad. Entonces, hay muchas de las cosas que nos están pasando en esta lógica que es difícil calibrarlas, ¿no? ¿Cuánto les está afectando a los estudiantes? ¿Cuánto nos está afectando a nosotros? Y que va a ser algo que no resolvemos por completo en ningún momento, va a ser algo que vamos a tener que ir mejorando a poco. Vamos a tener más espacio en la sesión para revisar las múltiples, en realidad me llegaron muchos comentarios, vamos a tener un espacio de grupos más pequeños más adelante, donde vamos a poder compartir, van ustedes a poder compartir más de sus experiencias de lo que funcionó y lo que no funcionó. Pero hasta ahora dejaremos hasta aquí esa parte de la actividad y nos gustaría avanzar un poco a contarles un poco el contexto en el que surge la estrategia de la cual vamos a dedicar gran parte del taller. Y que esto se enmarca, lo que les vamos a hablar, dentro de una serie de estrategias que en el contexto de emergencia sanitaria la universidad ha diseñado y ha implementado. Y que buscan levantar evidencia, levantar información oportuna para poder hacer cambios en distintos niveles y consultando a distintos actores. Son 3 estrategias. La primera es un estudio sobre la experiencia estudiantil en el contexto de la enseñanza remota de emergencia, que es, tal y como lo dice el título, preguntarle a los estudiantes, a las estudiantes también, cómo han vivido este proceso de transición, cómo han vivido hasta ahora en ámbito tanto académico como aquellos ámbitos que complementan lo académico, es decir, salud, laboral, etc., durante este periodo, para poder iniciar acciones que apunten a apoyarlos en aquellos aspectos donde necesiten más ayuda. En segundo lugar, está el estudio, algo que todavía no hemos lanzado, pero que estamos en las últimas etapas ya de validación para poder lanzar, que tiene que ver con un estudio sobre la experiencia de las y los estudiantes en el contexto de enseñanza remota. Es decir, una suerte de espejo de lo trabajado con los estudiantes, pero que tiene el propósito de reflexionar acerca de aspectos clave de la transición a la enseñanza remota de emergencia desde la perspectiva de las y los docentes. Nuevamente, para ofrecer toda la ayuda de manera más focalizada y en todo aquello que ustedes más necesiten. Y finalmente está lo que nos convoca hoy día y que vamos a aprender a utilizar de la mejor manera posible, a sacarle provecho, y que tiene que ver con la retroalimentación a la docencia virtual por parte de las y los estudiantes. ¿En qué consiste? Bien, la retroalimentación a la docencia virtual por parte de las y los estudiantes tiene como propósito recabar información que permita retroalimentar a los equipos docentes respecto al desarrollo de la primera mitad del semestre 2021, es decir, el semestre en el cual nosotros estamos en este momento, ¿cierto? Una vez realizado los ajustes de la planificación a comienzos, se desarrolló el semestre y llegamos a un punto en el que vale la pena mirar para atrás y decir cómo han resultado las cosas. De esta forma, se busca facilitar el establecimiento de acuerdos entre docentes y estudiantes y así orientar la generación de planes de mejora que puedan ser implementados en el corto plazo, durante la segunda mitad del semestre. Vamos a ver entonces ahora cuáles son los aspectos indagados por esta estrategia. En primer lugar, el instrumento indaga acerca del uso de espacios para la interacción virtual. Este mundo que ha sido para algunos, para casi todos nosotros en realidad muy nuevo,
Entonces esta dimensión indaga acerca del uso educativo dado a los espacios de interacción virtual a través de las plataformas, de las herramientas tecnológicas dispuestas por la institución. Porque entendemos que, como ya habíamos dicho, el tránsito a una docencia remota de emergencia no significa solo cambiar la presencialidad por clases virtuales, sino que implica además optimizar cuestiones como los tiempos de conexión, el tiempo de estudio, etcétera, entre otras cosas. Luego también indaga acerca del uso de metodologías participativas y apoyo para el trabajo autónomo. Esta dimensión tiene como punto de partida indagar acerca de la planificación del proceso formativo, ¿cierto? Entonces, propone que para lograr los objetivos planteados en cada una de las instancias en las actividades formativas, las estrategias seleccionadas deben considerar la activación de los conocimientos previos del estudiantado, el ejercicio de habilidades relevantes para el quehacer profesional, la promoción progresiva de espacios de aprendizaje donde las y los estudiantes puedan ser cada vez más autónomos. Y además, considera como fundamental que los recursos de apoyo, los apuntes, presentaciones, papers y demás materiales, sean pertinentes y accesibles, y además relevantes también para el público objetivo. En tercer lugar, está... Perdón, Tomás. Sí. Solo hacer aquí quizás un zoom al tema del trabajo autónomo, en el sentido de que en general nosotros, obviamente que damos trabajo autónomo a los estudiantes, pero en el caso de la docencia virtual, claramente es mucho más complejo hacer seguimiento de ese trabajo autónomo. Entonces es importante, por eso que es importante preguntarlo, reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo y cuánta guía le estamos dando a los estudiantes en esa lógica, ¿no? Claro, precisamente. El tercer punto abordado por el instrumento tiene que ver con las estrategias de evaluación del curso. Algo que ya mencionaban ustedes mismos como uno de los desafíos, tanto que funcionó como que no funcionó tan bien. En un contexto de aprendizaje que depende de la conexión a entornos virtuales, es imprescindible conocer las condiciones en las que las y los estudiantes se encuentran para poder participar en evaluaciones, en una situación que de por sí la mayor de las veces implica un cierto nivel de estrés. Entonces, conocer las condiciones en las cuales las y los estudiantes participan de estas instancias es fundamental. Y esta información nos va a permitir tomar decisiones sobre, por ejemplo, la necesidad de diversificar el uso de herramientas tecnológicas, los tipos de evaluación o la temporalidad de las mismas. Y finalmente, al igual que una docencia presencial, es fundamental dar a conocer oportunamente los criterios de evaluación, los resultados de las evaluaciones y idealmente también la retroalimentación suficiente y oportuna para orientar el proceso de aprendizaje. Un cuarto tema se vincula con el clima de aula, es decir, la calidad de las relaciones interpersonales de un curso. Para atender a las necesidades del estudiantado, desde el instrumento planteamos que es necesario empatizar con las dificultades que puedan estar enfrentando y entender que el contexto que vivimos pudiera traducirse en complicaciones para participar de manera plena en las actividades del curso. Entonces, para esto es importante abrir canales de comunicación donde las y los estudiantes, como varios de ustedes ya lo hicieron, y se puede intuir a partir de los comentarios en el formulario, ya lo hicieron, para abrir estos canales de comunicación para que las y los estudiantes puedan transmitir sus inquietudes y puedan transmitir las aprensiones que tienen en torno a lo que está ocurriendo. Y a través de estos mismos canales recibir orientaciones respecto a cómo abordar las problemáticas que viven o a qué espacios dirigirse para poder atenderlas. Otro aspecto fundamental, indagado ya, el último aspecto de la primera sección del instrumento, tiene que ver con la dedicación de tiempo para el curso. Algo que se relaciona directamente con la carga académica que se asigna en términos de creditaje, ¿cierto? En este contexto es necesario que el cálculo que se haga de los créditos y la traducción en horas de trabajo se flexibilice en la medida de las posibilidades, sin descuidar los propósitos del curso, pero evitando una sobrecarga. Este balance que ya es difícil cuando estamos en condiciones de enseñanza presencial, aquí se vuelve aún más desafiante. Finalmente, el instrumento indaga por aquellos aspectos, de manera abierta, cualitativa, aquellos aspectos positivos que les gustaría destacar, ¿cierto? Y aquellos aspectos por mejorar del curso. Y a diferencia de
muchas otras estrategias, el instrumento también permite la posibilidad de que quienes lo responden se abran a comprometerse a algo. Invita de manera explícita al estudiantado a explicitar compromisos que contribuyan en la meta común de mejorar el desarrollo del curso con miras a una segunda mitad del semestre. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es un poco ver cómo le podemos sacar el mayor provecho posible a todo esto, a todas estas temáticas indagadas, y cómo conjugarlos de una manera que permitan formular un plan de mejora del curso que sea concreto, alcanzable y aplicable de manera rápida. Entonces, pasamos como a una segunda parte de la sesión, donde, como decía Tomás, vamos a intentar ver algunos aspectos que pudieran ser prioritarios para un plan de mejora. Entendiendo que nunca les vamos a dar una receta, porque la verdad es que cada curso es un mundo y siempre hay situaciones en las cuales hay que verificar bien qué es lo que está pasando para poder hacer algún plan de mejora específico, pero vamos a ver algunos aspectos que nos parece interesante en términos metodológicos de cómo hacer el análisis, ¿no?, de esta encuesta. Ustedes, cuando reciban los resultados de su encuesta, van a recibir algo similar a lo que están viendo, donde por cada una de las dimensiones están los enunciados y está el resultado que obtuvieron de su encuesta por su curso en particular, y lo van a recibir de esta forma, ¿no? Entonces aquí está la dimensión de uso de los espacios para la interacción virtual, la dimensión de uso, que si ustedes se fijan, está bastante bien, ¿no? Tiene 3,8, 3,7, 3,5 de 4 puntos, que es el máximo. Por lo tanto, esta dimensión uno podría pensar que en general está bastante bien, siempre uno puede hacer mejoras, pero en general está bastante bien. Una segunda dimensión, que es el uso de metodologías participativas y apoyo para el trabajo autónomo, si nos fijamos también está todo sobre 3, incluso hay el ítem 7, tiene la nota máxima, por lo tanto también pensamos que esto está bastante bien. Si seguimos a la tercera dimensión, que son las estrategias de evaluación, aquí ustedes se pueden fijar que efectivamente hay una baja importante, ¿no?, en el puntaje, y por lo tanto podría ser una de las dimensiones en las cuales yo me voy a fijar más para poder hacer mejoras, ¿verdad? Así que la vamos a dejar ahí con un signo de exclamación para que nos llame la atención. Posteriormente, la cuarta dimensión es la gestión del clima de aula, y digamos que está dentro de lo que uno podría esperar, pero podría ser bastante mejor, ¿no? De todas maneras, bastante mejor que la dimensión de estrategias de evaluación. Y por último, la dedicación de tiempo, que tiene un 2,8 de 4, por lo tanto también la vamos a tomar como una de las dimensiones que podríamos trabajar. Si nosotros vamos ahora a la parte más cualitativa, nosotros nos vamos a encontrar con esto, con aspectos positivos y por mejorar por una parte, y los compromisos de que los estudiantes hacen respecto de lo que respondieron, ¿no? Entonces uno podría, a partir de los puntajes que sacamos en este caso, la dimensión de estrategias de evaluación y dedicación del tiempo, decir, bueno, ¿qué me están diciendo además del puntaje? Porque el puntaje podría ser simplemente un puntaje. ¿Qué me están diciendo también los estudiantes de una manera más descriptiva de lo que les está pasando en su curso, ¿no? Y si uno se fija acá, por ejemplo, una de las cosas clave tiene que ver con dos comentarios que son relacionados justamente con el ámbito de la evaluación. Entonces uno podría tomar
tomar el puntaje, decir, está más bajo en evaluación, y efectivamente los aspectos por mejorar que me plantean los estudiantes también se relacionan con la parte de evaluación, por lo tanto tiene mucha coherencia, ¿no? Y si voy a los compromisos, que sería como el tercer elemento, también hay compromisos de los estudiantes que tienen que ver con la evaluación. Al menos el primero es muy concreto, ¿no? Que plantea que efectivamente se compromete a hacer las evaluaciones sin ayuda de terceros, pero de verdad, es importantísimo tener ese compromiso de los estudiantes para poder efectivamente tener un mejor logro en los procesos evaluativos, ¿no? Bueno, hay otros compromisos, por ejemplo, que uno podría tomar para aportar a otras dimensiones o aportar a la misma dimensión que encontramos más descendida, ¿no? Entonces, si uno lo trata de, digamos, de graficar, la lectura y priorización de los resultados tiene que ver con estos tres elementos, con los tres elementos que la encuesta de retroalimentación por parte de los estudiantes, ver cuáles serían los promedios más bajos de la sección cuantitativa, qué aspectos están más mencionados en los comentarios y cuáles compromisos están haciendo los y las estudiantes para resolver o mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos tres elementos son fundamentales porque es la opinión de los estudiantes respecto de lo que está sucediendo o lo que les está sucediendo en este proceso tan complejo que estamos viviendo ahora. Pero también es importante relevar que no es solo leer lo que los estudiantes dicen, sino que hacer un análisis de estos comentarios por parte del equipo docente y verificar la factibilidad que tiene realizar estos cambios en un contexto de enseñanza remota de emergencia. Es decir, no es que nosotros estemos pensando que todo lo que digan los estudiantes lo tenemos que realizar, pero sí podemos hacer un análisis de eso, podemos ver esa factibilidad y también podemos conversar con los estudiantes respecto de esos comentarios y esos compromisos que ellos hicieron y tomarlos como parte de una estrategia para poder mejorar el curso. Ahí está el foco del plan de mejora para la segunda mitad del semestre. Es decir, los tres elementos de la encuesta, más el análisis que hace el equipo docente, nos permite fijar algunos elementos importantes que tienen que ver con mejorar durante el tiempo que queda de semestre. Sí, aquí tal vez podríamos hacer una pausa, volver atrás a eso. Sí. Recordarles que al igual que todos los talleres que hemos hecho, el espacio del chat, tanto aquí como en YouTube, puede ser utilizado para hacer preguntas. Ya nos han hecho algunas preguntas respecto a, por ejemplo, que algo que mencionamos un poco a la pasada, tal vez vale la pena recordar, ¿cómo van a ser hechos los análisis? O sea, ¿cuál es la unidad de análisis de este instrumento? Y aquí es importante recordar que las estrategias buscan ser complementarias para una mirada más global de la experiencia tanto de docentes, por un lado, como estudiantes, por otro. Están los estudios precisamente de la experiencia en el contexto de enseñanza remota de emergencia. Y esta estrategia, la de retroalimentación, lo que busca es realizar este feedback al curso. La unidad de análisis es lo ocurrido en el curso. Por lo tanto, el feedback va a ser más en esa unidad de medida, es decir, a la unidad de curso. A diferencia de la encuesta docente, que está apuntado al docente, en esta le preguntamos al conjunto del equipo docente. Por lo tanto, enfatizar un poco lo que tú decías, que el análisis por parte del equipo va a ser fundamental, porque el feedback es un poco para ellos. Ya, nos hacen un par de preguntas más. Mira, Gustavo pregunta, ¿cómo tomar la encuesta si en mi curso de 29 alumnos solo la contestaron 7? Bueno, un mea culpa que tenemos que hacer en este momento como institución es que estamos
estamos intencionando la comunicación con distintos estamentos de la comunidad universitaria de manera un poco intensa. En este momento hay varios estudios dando vuelta y por lo tanto no podemos pedirle a todos que contesten todo y eso va a afectar indudablemente la tasa de respuesta. De todas formas, si te llegan de un curso de 29, como tú mencionas, solo 7 respuestas, aún así hay información rica que uno puede tomar para tener pistas e iniciar la conversación con el curso respecto a cómo está funcionando. Tal vez no tomar en cuenta tanto la parte cuantitativa, que es algo que funciona mejor con una tasa de respuesta mayor, pero seguro que va a haber comentarios que pueden iniciar la discusión. Porque, como bien decía Ángela, el foco del instrumento no es dar una radiografía exacta del curso, sino que es una forma precisa de indagar algunas pistas que nos faciliten la formulación de planes de mejora. Entonces, mi recomendación sería que te fijaras mucho más en los comentarios que en la parte cuantitativa. Milén pregunta que si pone no aplica en la encuesta, ¿qué valor tiene en términos cuantitativos? No se calcula dentro de los promedios. Entonces, el no aplica debería no contar para el promedio. Eso. Y luego una pregunta de cálculo de puntajes que tal vez no alcanzamos a abordar ahora, pero que nos llevamos la tarea para revisar los sistemas a ver si es un caso particular o no. Eso, creo que con eso respondemos hasta ahora todas las preguntas. También nos preguntan, ¿dónde puedo encontrar los resultados de la encuesta en uCursos? No lo veo en el curso. Bueno, en primer lugar, contarles que la aplicación de este instrumento a nivel de la universidad ha dependido de los calendarios académicos de cada unidad académica. Entonces, hay unidades a las cuales ya se le ha aplicado, como en el caso de ciencias, es el caso de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el caso de, si no me equivoco, Agronomía también, y CFG. Esos cursos que están con un calendario académico mucho más como al día, por decirlo así, ya llegaron a la mitad del semestre, por lo tanto ya es apropiado, ya fue apropiado aplicar la encuesta y ya tiene sus resultados. El resto de las unidades académicas aplicará en las semanas siguientes. Y los resultados los encuentran en el mismo lugar que han encontrado en semestres anteriores los resultados de la encuesta docente. Es decir, entrenar a cursos, hay a cursos y hay dentro de sus cursos va a haber un botón que dice encuestas. Y allí debería haber una que dice retroalimentación a la docencia virtual por parte de las y los estudiantes. Eso. No sé, Ángela, si quieres complementar algo. No, creo que con eso estamos como para pasar a una actividad más práctica, donde probablemente van a poder también conversar entre ustedes acerca de lo que está pasando con sus evaluaciones. Al parecer hay varias personas que ya fueron evaluados sus cursos, así que sería interesante poder ir mirando ese tema en los grupos también pequeños y ver qué les ha parecido, digamos, y si esto efectivamente les sirve como para poder leer sus resultados, ¿no? Entonces, los vamos a invitar a hacer una actividad grupal. Cada uno de ustedes será asignado de manera aleatoria a un grupo de trabajo y con la guía de un moderador, una moderadora de la unidad de docencia del departamento, la idea es que puedan leer y discutir un caso que van a recibir. Estos casos son casos reales, los comentarios son comentarios reales de estudiantes, de estudiantes de cursos que ya han sido evaluados con este instrumento. Por lo tanto, es verdad, no los inventamos nosotros, ¿no? Y a partir de lo revisado en ese taller, y en el taller y de la información que les da el caso, la idea es que puedan responder a estas dos preguntas. Por un lado, ¿qué aspecto de la docencia parece más prioritario de abordar de todo lo que aparece? Recuerden, pensando en
los resultados cuantitativos y también pensando en los comentarios positivos y negativos y por mejorar, y los compromisos de los estudiantes. Entonces, pensar en eso, elegir uno de los aspectos y cómo ese aspecto podría ser abordado en un plan de mejora a corto plazo, pensando en las respuestas que han tenido de parte de las y los estudiantes. ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir para poder hacer los grupos y como va a haber un moderador por cada grupo, ahí les van a comentar dónde encontrar el documento. De todas maneras se los van a compartir, así que no hay problema con eso. Entonces, ahora vamos a ir a la sección de grupos. Vamos a hacer 5 grupos. Y los invito entonces a que vayan a cada grupo, menos los moderadores, que vamos a ir poniéndolos a medida que van saliendo los grupos, ¿ok? Que les vaya muy bien en este trabajo. Tuvimos 20 minutos, pero quisimos no alargar más porque nos queda prácticamente media hora para poder conversar un poco más de tipo plenario. Habíamos pensado solo que pudiéramos discutir ahora los problemas que veían o las circunstancias que veían, pero tal vez podemos dar unos minutos para que cada grupo nos pueda un poco contar. Tenemos todavía algo de tiempo, que nos puedan contar un poquitito cómo estuvo la discusión. ¿Les parece? Los micrófonos van a estar abiertos, así que pueden hacerlo. Y sé que en mi grupo, por ejemplo, Eduardo quedó a punto de dar una opinión y se cortó el tiempo, así que ahora puedes hacerlo. Aprovecho para dar la opinión, ¿no? Por favor, adelante. Nosotros estábamos discutiendo qué aspectos atender primeramente. En el ejemplo que estábamos viendo, lo más deficitario en la encuesta era el clima de aula, y estábamos viendo los comentarios específicos. Y yo lo que iba, y la pregunta que estábamos... Se está pegando un poco el audio. Bueno, primero, yo voy a hablar espacio, a ver si doy tiempo. ¿Se me escucha? Que a lo mejor detener el video. No. Con el video, apagar los videos. Ahí bueno, apaguemos las cámaras así para que lo podamos escuchar bien. Sí. Ahora, Eduardo, si puedes, probemos si puedes. Ahí está. Se silenció. No, parece que salió. Se le fue. Se le fue. Se desconectó. Bueno, si vuelve, podemos seguir. Pero de todas maneras, si alguien quiere como exponer cómo les fue en su grupo, no sé si eligieron a alguien para hablar. A mí me gustaría, Sofía. Nosotros en nuestro grupo estábamos hablando sobre el tiempo que le ocupaba al estudiante, ¿no es cierto?, la asignatura, que justo en esta encuesta iba todo súper bien, pero en ese ámbito fue que tuvo nota 2 el profesor o algo así, y estábamos hablando justamente de cómo, del uso del tiempo que el alumno le debe dedicar a una asignatura. Entonces estábamos hablando de aquello, de que si el profe cree que su asignatura es única en la malla y les da miles de lecturas o miles de trabajos, inmediatamente como que los profes no todos tienen conciencia de cuánto es el tiempo que tiene su asignatura de docencia indirecta. Y creo que eso es algo crucial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, si tengo pocas horas de docencia indirecta, pienso que, nuestro sistema por competencia está hecho para que la mayoría de las cosas se hagan en la clase y no fuera de ella. Y en este contexto, las distracciones son mil. Cuando los cabros tienen docencia presencial,
Por último, se van a la biblioteca y no está la mamá diciéndole vamos a tomar once o anda a lavar los platos o te toca tal cosa. En este contexto hay muchas más distracciones que las que tenían durante la presencialidad. Incluso de repente uno en la micro podía leer, en este caso ya no. Eso. Claro, yo creo que eso es vital porque en el fondo una de las cosas que vemos que los estudiantes más incorporan dentro de los comentarios tiene que ver con eso, ¿no? Y ahí, claro, hay dos cosas. Una, lo que yo puedo hacer con mi curso en particular, y que tiene que ver también con la elección de los saberes fundamentales, y por otro lado también cómo yo como docente puedo solicitar, no sé, al jefe de carrera o a alguna de las autoridades de la escuela, poder, por ejemplo, trabajar en conjunto con los profesores del mismo nivel, ¿no? Hay una figura del profesor coordinador de primer año, ¿verdad? Que en ese sentido sería muy importante poder trabajarlo con él en esa perspectiva. Pero también en algunas unidades académicas también hay coordinadores por otros niveles y eso sería importante como tenerlo en consideración, ¿no? Creo que eso pueden ser algunos elementos importantes. Hay dos personas con la mano levantada. Gabriel. Sí, hola. Pero antes recuperamos a Eduardo, volvió a entrar, así que puede continuar con su opinión. Eduardo, le damos la palabra entonces a Gabriel. No, Eduardo. Perdona, Eduardo. Sí. Lo haré rápido antes que me vuelva a desconectar el sistema. Lo que yo iba a decir era que es importante que los alumnos se enteren de que el profesor lee las encuestas. Entonces yo no sé cuán anónimas son esos resultados. Sí, son anónimos, sí. El sistema desde el punto de vista de Cursos es la plataforma que aplica la encuesta y luego se procesan en una plataforma propia de nosotros para mostrarle los resultados en el informe que es como más bonito visualmente, más indicativo. Pero desde el momento de toma de datos, los datos son anonimizados. Ya. Entonces lo que uno puede hacer es publicar las preguntas, publicar los comentarios y responder a eso, ¿no? Ya ahí después, si uno quiere responder, generalmente no habrá respuesta porque se pierde la anonimidad, ¿no? A lo mejor sería bueno una encuesta subsecuente para hacer comentarios a las respuestas del profesor. Pero yo creo que es importante dar una respuesta y mostrar, decir, usando el foro de curso, que uno leyó al menos que uno leyó los comentarios. Exacto. Sí, hay una cosa que mencionas que es muy importante y que tiene que ver con el seguimiento de la implementación de cambios en un curso o lo que tú llamas respuesta del profesor a los comentarios que le hicieron los y las estudiantes y que tiene que ver con la aplicación de la encuesta docente a final de semestre. Este instrumento que se aplica semestralmente al término del semestre y que este semestre nuevamente va a ser aplicado. Entonces puede servir como un nuevo indicador, nuevo como barómetro de cómo resultaron las cosas en el curso, tomando como otro punto de toma de datos el de la encuesta de retroalimentación que aplicaron en la mitad del semestre. Entonces ahí se puede hacer una suerte de seguimiento. Además de, por supuesto, conversarlo con los estudiantes de manera continua. Es algo que pueden hacer casi como sesión a sesión en 2, 3, 5 minutos. Muy bien, yo voy a dar mis réplicas y voy a invitar a hacer contrarréplicas bien de forma personal o en la encuesta de final de curso. Fantástico. Excelente. Muchas gracias, Eduardo. Gabriel. Sí. Hola. Hola. Yo trabajo en el Departamento de Medicina Oral, de Patología y Medicina Oral de la Facultad de Odontología, y estábamos trabajando con Álvaro Aliaga, Liseta Astorga, Fernando Ramírez y Sergio Cabrera en el grupo que estábamos conversando. Particularmente en la encuesta que nos tocó, estaba bajo la dimensión en uso de metodologías participativas y apoyo para el trabajo autónomo. Y en ese sentido hay un punto, el más bajo, que tiene 1.5, dice: recibió orientación suficiente para poder realizar actividades del curso de manera autónoma. Y claro, en el 2020 es evidente que nuestros estudiantes son
capos para el Instagram y cursos probablemente, y saben muchas más funciones incluso de las que nosotros podemos entender, y aprenden muy rápido. Sin embargo, creo que es muy importante que exista una instancia de inducción a cómo yo tomo este curso en esta nueva metodología. Porque finalmente, querámoslo o no, nuestros estudiantes siguen siendo hijos de la sala y la pizarra o el PowerPoint. Y eso fue finalmente lo que su formación en el colegio, y ha sido probablemente su formación en en la universidad hasta ahora. Y en ese sentido, claro, porque en la experiencia, por ejemplo, nos ha pasado, hemos intentado metodologías nuevas, incluso con estudiantes de postítulo en odontología, y que nos hemos saltado esta parte de explicar bien la metodología, y a pesar de que son estudiantes con muy herramientas tecnológicas, etcétera, no siempre, o sea, su comentario final, en la retroalimentación final, era precisamente que no hubo una inducción a la metodología. Entonces creo que es importante hoy en día hacer esta parte, como enseñar, o sea, que aprendan a tomar el curso en el fondo. Si yo voy a utilizar aula invertida, entonces enseño lo que es un aula invertida y cómo lo vamos a ocupar y por qué lo voy a ocupar, muestro evidencia de que eso funciona, ¿no es cierto? Y eso también le da una señal al estudiante de que su programa está hecho en base a la evidencia. Nosotros hablamos mucho de la evidencia, ¿no es cierto?, científica para muchas cosas, pero la docencia y la educación también tiene evidencia. Entonces también hay cosas que funcionan mejor, así igual que un medicamento, hay terapias que funcionan mejor que otras en base a la evidencia. Y en ese sentido creo yo que es una buena herramienta mostrar a los estudiantes que estamos haciendo docencia basada en la evidencia, y que existe, y eso también nos da un piso mucho más sólido para comenzar a construir desde ahí. ¿Sí? Eso quería yo comentar. Muchas Excelente. gracias. De lo que dijiste quiero destacar, cuando mencionaste la importancia de explicar el sentido, más allá de, por supuesto, lo de la evidencia, que lo comparto plenamente, explicar el sentido de las actividades. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Eso a veces pasa como un poco, como que se toma como obvio, que van a entender, por supuesto, y van a seguir las instrucciones, pero detenerse un segundo y pensar que estamos siguiendo una serie de pasos para llegar a una meta y que se relaciona con los resultados de aprendizaje del curso, eso facilita mucho más, da certeza acerca de todo lo que está ocurriendo. Así que quisiera destacarlo como una muy buena práctica. Sí. Carmen Díaz tiene la mano levantada también. Carmen. Hola, hola. Ay. Hola. Mire, yo no quería representar a mi grupo porque la verdad es que no nos alcanzó el tiempo. Solo quería dar una opinión, digamos, personal, una percepción en relación a que estoy casi segura que esta encuesta en estas condiciones en que estamos viviendo apela mucho más, o sea, no se puede de partida homogeneizar entre todas las facultades de la universidad, porque son distintas situaciones de enseñanza, distintas situaciones socioeconómicas, familiares de los estudiantes, pero sí quisiera rescatar que lo que alcanzamos a ver con nuestro moderador, digamos, representante, digamos, de los profesores, es que se podía rescatar una mayor solidaridad o empatía de los estudiantes en relación a la situación de la profesora, ¿ya? Y quizás eso pueda ser un elemento común en estas encuestas, ¿ya? En este año, no sé si sea así, digamos, si va a ser así, pero me da la impresión que podría generar una mayor sensibilidad en los estudiantes al momento de evaluar a sus profesores. Eso. Gracias. Muchas gracias. Tomás, ¿algún comentario? Iba a darte la palabra a ti para que le hiciera el comentario. Sí, bueno. Hola, disculpa. ¿Sí? ¿O alguien más? Sí, hola, muy breve.
Yo estaba explicando, cuando se cortó, estaba explicando que nosotros fuimos invitados, somos docentes de la Escuela de Gendarmería, nos estamos preparando para una posible entrada de alumnos en el mes de agosto y septiembre, por lo tanto, escucharlo a ustedes que ya tienen la experiencia, yo más bien me sumo acá como observador. Hemos estado preparando con algunos cursos, digamos, online para prepararnos para esto que ustedes ya están desarrollando. Y escuchando un poco también a Gabriel, que estaba en mi grupo, o yo estaba en el grupo de él, yo creo que es importante que yo concuerdo muy plenamente con él, que es importante que los alumnos sepan muchas cosas que quizá uno piensa que saben, por una parte. Y lo otro que yo pensaba aportar, partiendo un poco también de lo que he leído y lo que nos estamos preparando, y que en la encuesta me parece que está de alguna forma señalado, tiene que ver con el tiempo. Cuando hablamos en el seminario, en la clase anterior que yo escuché anoche, no estuve en directo, hablaban de los créditos y hablaban que cada cosa tiene un tiempo designado. Y yo creo que una de las cosas que yo más le tengo un poco de respeto y temor tiene que ver cómo distribuimos el tiempo, es decir, cómo distribuimos lo presencial, cómo distribuimos las actividades. Alguien por ahí hablaba de que los alumnos se podían aburrir, los tiempos que ellos tienen de escucha, evidentemente que son menores de una clase presencial. Por lo tanto, es un tema que a mí me preocupa personalmente, porque cómo integramos las actividades, cómo integramos la clase presencial, tiene que ser larga, tiene que ser corta. Yo creo que es una cosa que tengo la impresión que aparece de alguna forma dibujada en la encuesta que ustedes hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que es interesante tener una mirada desde afuera, así que te agradezco tu comentario. Respecto del tema de los tiempos, en general nosotros lo que se habla es que una clase virtual no debiera durar más allá de 40 minutos, 45 minutos, justamente por lo que tú decías, porque por la atención, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay una cuestión que es muy importante, porque hay estudiantes que prefieren, y esto tal vez lo hemos repetido mucho, pero que tiene que ver con poder conversar con los estudiantes. Es decir, ponerse de acuerdo con los estudiantes también, más allá de que obviamente hay cosas que no vamos a poder hacer por las circunstancias, etcétera, pero también tener esa posibilidad y diversificar. A lo mejor uno puede hacer la clase en vivo, pero grabarla, y por lo tanto se pone a disposición del resto del curso que no puede estar en la clase en vivo. Yo creo que esa es una posibilidad también real de trabajo. Así que muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Aida, que está levantando la mano. Hola, sí, buenas tardes a todos. Hola. Hola, valorando esta instancia y también cómo nos hizo falta tiempo para completar la reflexión en nuestro pequeño grupo, quería comentarles, compartir una reflexión de cómo enfrentar la educación o la docencia en este contexto de emergencia, en este segundo semestre. Tiene que servirnos la experiencia vivida por los alumnos en el primer semestre y en los años anteriores, en relación a la excesiva demanda de tiempos personales. Y esto lo digo sobre el supuesto de que tenemos un estudiante que ha elegido, que ha escogido, que se quiere dedicar, que está construyendo su futuro, pero que no necesariamente cuenta con todas las herramientas para disponer de las mejores condiciones. En este semestre claramente todos nuestros estudiantes están afectados por la situación sanitaria, todos, y yo creo que los recibimos en un estado de vulnerabilidad en su salud mental. Y desde ahí quería instalar la idea de caminar hacia una docencia que sea cordial, compasiva y consciente, sin descuidar la calidad, porque pueden
compatibilizarse unas y otras. A través de la unidad de docencia yo he podido acceder a algunas capacitaciones que nos enseñan a confeccionar pequeñas cápsulas de contenidos muy, muy directos que pueden ser enviados a los alumnos de 2, 3 minutos, 5 o 10 minutos, lo que tome, pero con eso aliviarles el apremio que implica lecturas inagotables que les quitan hasta la salud del ciclo circadiano, dormir, poder dormir para el otro día, poder estar al menos, y después de eso pensar en rendir. Yo lo quiero instalar como un tema en el que podamos reflexionar, porque si no es así, vamos a tener luego la responsabilidad de haber visto suceder las cosas y no haber hecho a tiempo lo que podíamos. Y creo que desde una actitud más cordial, más compasiva por la situación que se vive, podemos construir eso. Y lo digo porque nuestro grupo se quedó analizando lo descendido del indicador, el manejo del tiempo, donde el alumno se autoevaluaba, con muy baja calificación. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Aida. Creo que tenemos que ir cerrando la sesión, Ángela, ¿sí? Sí, hay dos palabras, no sé si fuera muy cortito lo de Sergio Cabrera y Alejandro Moreno. ¿Solo muy cortito? Sí, muy cortito. Sergio Cabrera, lo que a mí me preocupa es que yo coordino un curso que tiene 2 módulos, que es biología y genética. Entonces, el equipo somos 17 personas. Entonces, cuando los cursos son de 2 o 3 académicos, uno puede llegar a una relación armoniosa con los estudiantes, y además de ser muy, muy sociales con ellos, tenemos que ser súper parsimoniosos, porque en un curso nosotros teníamos horas de 2 horas el año anterior de clase, y ahora en la Facultad de Medicina se redujeron a 1 hora y media, y con un intermedio. Entonces ya la parsimonia no alcanza para cubrir todos los temas. Entonces hay que seleccionar, y eso es difícil congeniarlo con los equipos de tantos académicos. Y por eso que estas encuestas, cuando las encuestas uno las observa, uno dice, bueno, tendríamos que ponerle nombre a tal y cual docente, porque hay algunos que dicen, no, es solo sobre el root del PEC, porque en el fondo es un poco eso lo que complica. ¿Y quién seleccionó eso? ¿Y cuánto cayeron sobre tal y cual docente? Etcétera, etcétera. Así que esas son las dificultades en interpretación cuando los grupos son muy grandes. Ya, eso. Sí, muchas gracias, Sergio. Ciertamente al instrumento le podemos pedir algunas cosas, pero hay otras cosas que no le vamos a poder pedir, y eso como cuestiones como las que tú mencionas, de organización y de cuestiones, o incluso políticas o disciplinarias, como es ¿qué priorizamos del curso? Hay 17 o 15 temas distintos, todos esos temas, y creo que sería mucho pedirle a la encuesta que los solucione, pero sí podemos encontrar algunas pistas. Ángela, ¿colocas tú la presentación? Sí, no sé, estaba Alejandro, que ya le había dicho que podía hablar, solo un segundito. Perdón, sí. Disculpa, sí. Solo para no dejarlo ahí. Gracias. En realidad quería hacer una solicitud, una petición más que una reflexión, y sobre todo, o sea, basado en lo que planteó Gabriel Rojas, que me parece súper acertado, que además creo que la primera vez que yo he participado en todas las cosas, la primera vez que se plantea, y creo que es súper importante, porque en general la carga de la adaptación al cambio, pero también la herramienta de soporte ha sido para los profesores, pero no pareciera que fuera así para los estudiantes. Yo creo que aún es tiempo para que ustedes como la parte académica puedan elaborar algún tipo de material para los alumnos donde justamente le expliquen, aún a pesar de que ya ha avanzado todo el semestre, pero que le expliquen qué tienen que esperar de los cursos, cuál es la parte que tienen que poner ellos, cómo tienen que plantarse frente al profesor, etcétera, porque lo que yo veo acá es un poco un frontón. O sea, nosotros recibimos todos los pelotazos, y nosotros tenemos que adaptarnos, ver las herramientas, capacitarnos, etcétera, y los estudiantes, nada. Y en realidad esta cosa es de los dos, porque nos han planteado siempre que una comunidad
pero al final la mitad de la comunidad nomás es la que nos hacemos cargo. Entonces yo les quería pedir si pueden hacer algún tipo de cuento, pero urgente, para que también se les pueda enviar, y además para que los alumnos vean que hay también una intención de la universidad, porque lo que me pasa a mí, yo creo que le debe pasar a muchos de los académicos acá, es que uno se siente solo, porque en el fondo la dirección se echa para atrás y dice, resuelva usted de la manera que usted estime conveniente con sus alumnos. Entonces todos los errores que cometa la universidad, la facultad, la escuela, la malla, recaen en el profesor. Entonces también esto ayuda a que tengamos un apoyo y que los alumnos se den cuenta también que ellos son parte del tema. Eso solamente, Sí. gracias. Sí. Muchas gracias por tu comentario. Sabes que viene en el momento más oportuno que pudiera haber llegado, porque justamente en el cierre vamos a hacer referencia al rol que juegan los estudiantes en la mejora de un curso. Quizás, Ángela, si colocas la presentación. Y les pegué algunos links en el chat donde mostramos algunas de las iniciativas que desde el departamento de pregrado hemos desarrollado o estamos desarrollando de manera continua con los estudiantes. Cuestiones como de acompañamiento, de inducción, mesas de ayuda, etcétera, que un poco están ahí para abarcando algunos de los temas que tú mencionabas, tal vez no todos, pero sí algunos. Ángela, te voy a pedir brevemente si podías poner la línea de tiempo de aplicación del instrumento. Quería hacer énfasis en un punto que tal vez pasamos demasiado rápido durante la sesión, que es este. Hablábamos de que la idea del instrumento, de la reglamentación o la docencia virtual, es que sea aplicado en la mitad del semestre, cosa de que hayan pasado una serie de hitos en el proceso de formación que nos permitan recoger en un punto medio la experiencia de los estudiantes en estos hitos, como pruebas, clases, etc. Parte fundamental de la utilización de los resultados que surgen de esta estrategia es primero la lectura de resultados por parte del equipo docente, el análisis en conjunto por parte de ellos y ellas, luego la devolución y diálogo con las y los estudiantes acerca de los resultados. Es decir, plantear estos temas, tal vez no leer sus comentarios de manera literal, pero sí devolver, compartir de vuelta lo que ellos dijeron, una vez que fue procesado por el equipo docente, para hacer como un check-in, decir, los hemos escuchado y creemos que esto es lo que nos están diciendo, ¿es así? ¿Podemos profundizar? Tal vez nos quedaron dudas acerca de lo que dijeron, ¿podemos tal vez abrir la palabra para eso? Y solo una vez haciendo esto, podemos ponernos a pensar en la implementación del plan de mejora. Creo que esta sucesión de pasos, de hitos, nosotros recomendamos mucho que, si es que tienen que llevarse alguna recomendación de este taller, que consideren integrarla dentro de la elaboración del plan de mejora. Solo eso quería puntualizar. Sí, que justamente, perdón, justamente una de las cosas que queríamos destacar respecto de esto es justamente lo que comentaba Tomás y que tiene que ver con corresponsabilizar al estudiantado en las mejoras a implementar. Esto es muy relevante en una encuesta de mitad de semestre porque los estudiantes están haciendo sus compromisos también ahí, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad para poder elaborar este taller de ver algunas encuestas, algunos comentarios de los estudiantes, y la verdad es que nos sorprendió mucho con Tomás, y si Tomás quiere después también comentarlo, los agradecimientos de los estudiantes hacia sus profesores, y yo creo que a veces nosotros también nos ponemos un poco como a la defensiva en el sentido de pensar en que nos van a evaluar mal porque yo estoy recién, o que van a evaluar mal el curso porque yo estoy recién metiéndome en este tema de las plataformas virtuales, etc. Y la verdad es que hemos tenido una gratísima sorpresa en ese sentido, entendiendo que los y las docentes están también en un proceso. Yo creo que eso hay que destacarlo. No sé si será en todas las unidades académicas, pero las que tuvimos la posibilidad de revisar, creo que es importante destacarlo. Y entonces, ¿cómo nosotros aprovechamos ese espacio que
que los estudiantes también nos están dando para poder discutir con ellos y conversar con ellos para establecer estos diálogos y también calibrar expectativas, porque muchas veces los estudiantes tienen ciertas expectativas que son imposibles simplemente. Pero si uno no les dice que eso no es posible y le da las razones, el estudiante por supuesto que va a decir, ah, no me están tomando en cuenta, ¿no? Entonces, pensamos que eso es fundamental. Y bueno, y en ese mismo sentido, tomar los compromisos como una alianza para provocar las mejoras, ¿no? También nos dimos cuenta que los estudiantes se comprometen con cosas bien interesantes. Creo que a algunos de ustedes les tocó, por ejemplo, un comentario digamos, un compromiso que planteaba, yo me ofrezco para apoyar a mis compañeros a entender mejor, o incluso compromisos como del punto de vista incluso de la docente, ¿no? Como también yo me pongo en el lugar y poniéndome en el lugar también puedo aportar de tal o cual forma. Yo creo que eso es fundamental. Y por otro lado, a propósito justamente de lo que planteaba el profesor, hay instancias de apoyo al estudiantado, varias. Tomás puso un link hace poquito en el chat de todos los apoyos que existen para el estudiantado, y eso también es importante tenerlo en consideración para también derivar a los estudiantes en casos específicos. O sea, hay apoyo para los estudiantes desde hace ya bastante tiempo, yo diría que bastante más tiempo del apoyo que les estamos dando a ustedes como docentes, y por lo tanto tratar de instar a los estudiantes a utilizar esos espacios. Y el acompañamiento docente. Nosotros tenemos la página de A-Virtual como departamento de pregrado, donde hay un sinnúmero de instancias donde ustedes pueden consultar los videos de todas las videoconferencias que hemos hecho en estos ciclos de formación, pero también hay muchos documentos con orientaciones específicas respecto de algunas temáticas. En particular, la recomendación en este momento para este tema es que vayan a un documento que se llama Recomendaciones para la elaboración de un plan de mejora, porque lo elaboramos pensando en dar algunas recomendaciones más o menos generales respecto a cada una de las dimensiones que les pudieran servir a las y los docentes, pero también dentro de ese documento hay muchos enlaces que van directo a documentos y videoconferencias que tienen relación con cada una de las dimensiones de la encuesta. Por lo tanto, los instamos a ir a ese documento, verlo en su totalidad si es posible, porque también muchas veces las cosas se mezclan, ¿no? Hay más de un elemento de una dimensión que lo podemos vincular con otra dimensión, etcétera. Por lo tanto, leerlo completo, o si no, leer particularmente, si no hay tiempo, la dimensión específica, y poder ir a estos otros documentos que profundizan, digamos, en cada uno de estos elementos. Y bueno, y en esa página tenemos todos estos temas que ya les decía, las propuestas de formación, las orientaciones, pero también una mesa de ayuda para docentes, donde hay preguntas frecuentes por una parte, y por otra parte también una especie de cuestionario que ustedes pueden completar con preguntas, y esas preguntas se van a derivar a las instancias correspondientes. Y por supuesto hacerle propaganda a nuestro canal de YouTube para que puedan suscribirse y ahí también poder ver todas las videoconferencias que nosotros hemos estado implementando en este tiempo. No sé, Tomás, si quieres... Perfecto. Creo que con eso cubrimos todo lo que teníamos pensado. Solo agradecer su participación en los grupos pequeños, parece que funcionó bastante bien. Y gran parte sí, a pesar del tiempo, y gran parte de cómo resultan los talleres depende de eso, precisamente de la participación de las y los docentes que vienen a ellos. Así que muy agradecido por eso.